En primer lugar, vamos a hacer casi un acercamiento de arriba a abajo, ¿vale? Voy a empezar por lo más teórico, que es la educación STEAM y que es el pensamiento computacional, y entonces las dos palabras que nos han juntado aquí, voy a intentar dar una visión de cómo las entendemos nosotros, porque son palabras de estas que están hasta en los periódicos y cada uno las interpreta como le parece. Luego aterrizará un poco el modelo ya concreto que estamos usando cuando trabajamos en aula y cuando preparamos proyectos, lo aterrizará Marian y lo aterrizará todavía más para los docentes Juanjo, porque lo que vamos a hacer es contaros cómo cuando uno tiene una actividad que debería estar alineada con ese modelo, puede mirarla y decir, ah, pues mira, sí, aquí está bien, aquí está mal, esto le falta, ¿vale? Como ya mirar un proyecto concreto y ver si es de educación STEAM y ver si efectivamente favorece el trabajo del pensamiento computacional. Pero son dos dimensiones que miraremos por separado, ¿vale? Y seguimos en el aterrizaje. Carmen Hormiga, que colabora con nosotros, es del Colegio Laude Fontenebro, colabora con nosotros desde hace ya 5 años este colegio, con la Universidad de Valladolid. Nos contará un proyecto de aula que todavía no se ha llevado a cabo, pero que es de los que estamos diseñando, y Marian nos hablará de otro, que es el de Carmen, es de la etapa de secundaria, y el de Marian es de la etapa más de primaria. Vamos a pasar a ver por qué estamos aquí. Nosotros estamos financiados por un proyecto europeo de la convocatoria de Erasmus Plus de la CA 201. Tenemos un proyecto a 3 años que se llama STEAM City, pero STEAM City es un proyecto que es descendiente de uno anterior que se llamaba STEM for Math. Voy a subrayar el STEM, ¿vale? Era un proyecto al que le faltaba la A, y con el tiempo vimos que le faltaba la A, y por eso el siguiente proyecto ya sí tiene la A. Entonces vamos a subrayar en un par de ocasiones la importancia que le damos a esta A, que de manera natural cogió su sitio en este grupo. ¿Y quiénes somos los que estamos involucrados en este proyecto europeo? Pues tenemos Portugal, España, Italia, Bélgica, que es el nodo principal, Suecia, Finlandia y Lituania. Somos un consorcio de los más grandes que admite la Unión Europea para este tipo de proyectos K201, porque lo máximo que permite son 10 socios, y nosotros somos justo los 10 socios, porque de todos esos países tenemos tanto colegios como universidades, asociaciones de profesores, institutos. Entonces tenemos una variedad muy grande tanto de países como de niveles en los que estamos trabajando cada uno de los grupos que formamos parte. Y en algunos países estamos distintos. O sea, tenemos, por ejemplo, en España tenemos un colegio que va desde infantil, vamos, desde 0 hasta 18 años, y tenemos universidad. O sea, que entre el colegio y nosotros abarcamos, pues, esencialmente toda la etapa educativa, pasando por el bachillerato. Y respecto a cómo funciona el proyecto o cuáles son los objetivos, pues la idea es funcionar con unos ciclos muy ingenieriles, evidentemente, de mejora continua, porque no podemos hablar de educación STEAM y no ser nosotros mismos digamos, una transdisciplinariedad y seguir la misma filosofía de lo que luego les pedimos a los chavales. Y entonces hacemos primero un análisis. En el contexto español y portugués en particular somos muy, muy pesados con que sea de contenidos curriculares. O sea, tanto España como Portugal tenemos un currículo muy estricto, vamos con unas líneas muy marcadas y apenas hay tiempo para dar el currículum. Por lo tanto, en el análisis miramos dentro de nuestro contexto qué contenido y qué competencias queremos trabajar. Y entonces proponemos actividades que abarquen contenido y competencias que sabemos que los niños en ese curso van a tener que hacer según su currículum. Entonces los proyectos que proponemos y que diseñamos complementan a otro tipo de metodologías que se pueden estar usando a lo largo del curso, con unas fases en las que los niños entran a resolver una serie de proyectos. Entonces, es una metodología que se debe mezclar con las otras cada cierto tiempo. Yo digo que como mínimo un par de veces, un par de dosis al año debería ser lo mínimo para que esto pueda, digamos, trabarse un poco en la escuela y en la manera de hacer. ¿Qué es lo que diseñamos? Pues buscamos que desde cada disciplina se haga el enfoque de ese proyecto, de esa propuesta que se está haciendo, y hacemos un diseño de actividades concretas y una secuencia que dice, primero va a suceder esto, luego lo otro, esto será con este profesor, esto con esto otro.
Y esto va a ser básicamente lo que os cuenten Carmen y Marian, de dos propuestas muy concretas, diciendo llega el profe de no sé qué y hace no sé cuánto. ¿Vale? Esta es una de las cosas que diseñamos. La otra, como os contará Marian en el modelo, consideramos que el profesor es una parte esencial de todo el proceso y las preguntas que el profesor hace son fundamentales. Entonces, una de las cosas a las que dedicamos muchísimo tiempo es a preparar esas preguntas que el profesor va a hacer. Y cuando ya tenemos esa idea de qué es lo que se va a llevar al aula, entonces colaboramos con colegios. ¿Qué hacemos? Pues hacemos un acompañamiento de los docentes que van a llevarlo a cabo, pues dándole sugerencias, colaborando con ellos cuando preparan el calendario, tomando nota de, uy, cuando te dicen, pues esto yo creo que en mi aula no va a funcionar porque, bueno, pues vale, ¿cómo podemos hacer para que sí que funcione? Y entonces hacemos con ellos, en los proyectos pasados eran pilotajes, realmente las actividades se llevaban a cabo. Este año estamos pensando hacer unas evaluaciones mucho más cualitativas porque la mayoría de los proyectos llevan una parte, y ahora veréis por qué, en el que se tocan muchas cosas y se trabaja cabeza con cabeza, y entonces pues tenemos un problema con el coronavirus bastante grande para llevar a cabo estos proyectos. Entonces nosotros seguimos trabajando en la preparación de para cuando todo esto pase, pues entonces nos pondremos manos a la obra con los niños. Cuando ya se han hecho esas implementaciones y se ha visto cómo la actividad funciona realmente en el aula, es cuando decimos, bueno, pues vamos a analizar cómo ha salido, rediseñamos, retocamos lo que haga falta. Y entonces en esos ciclos de mejora es donde nosotros metemos a los proyectos que generamos con ayuda de los profes para ir haciendo cada vez el proyecto mejor. Esto es un poco la ubicación del proyecto europeo en el que estamos y el motivo de hacer esta sesión de difusión, porque a Europa le importa mucho que esto no se quede solo en la universidad o solo en el colegio. Lo que dicen es, si realmente es bueno lo que estáis haciendo y creéis en ello, pues intentad abrirlo al resto de la comunidad. Entonces todos estos proyectos luego quedan en abierto. Vamos a ir entonces, para que yo tenga un poco la idea y para que todos tengamos la idea de lo que los demás están pensando que es la educación STEAM. Si no os importa, nos vamos a ir un momentito a Menti, ¿vale? Aquí tenéis el enlace www.menti.com y con este numerito os va a salir una pregunta. Lo podéis hacer con el teléfono o en otra ventana en el mismo navegador. Y os voy a dar unos segunditos, vamos, un minutillo, para que podáis contestar a la pregunta que está ahora mismo abierta en el Mentimeter, que es ¿qué es la educación STEAM? Resolución de problemas, globalidad, innovación. Me gusta porque aparece innovación, novedoso, ¿vale? Aparece la sensación de que es algo nuevo, aparece toda la parte de, o sea, palabras que llevan también además disciplinar junto, ¿vale? De integración global, inclusión, etcétera. Y esencialmente la mayoría de las palabras clave que aparecen las vamos a ver ahora en la definición, digamos, una de las primeras definiciones que se dieron de educación STEM, que es de Sanders y Wells. Y no sé si a los que han dicho novedoso les molesta si le digo que es del 2006. Una de las primeras definiciones de educación STEM, y ved que todo el tiempo hablo de educación STEM con E mayúscula, ¿vale? La E mayúscula y educación STEM y todo junto. La educación STEM, según Sanders y Wells, insisto, hace ya 15 años, se refiere a las metodologías de aprendizaje basado en el diseño, que yo me he permitido la licencia de llamarlo ABP, de aprendizaje basado en proyectos, ¿vale? Ellos decían en el diseño tecnológico y en el fondo hacer un diseño tecnológico es hacer un proyecto. Y pone también o ingenieril. Entonces es muy difícil cuando le pregunta a alguien que te separe exactamente qué es la ingeniería y qué es la tecnología, pero yo recuerdo, iba a decir en qué años, pero hace muchos años, que dentro de tecnología incluso aprendí a hacer punto, que siempre pensamos que tecnología tiene que tener un circuito y no, no necesariamente, no necesariamente. Entonces es un proyecto que no tiene por qué tener nada que se enchufa ni ningún cable,
pero seguimos un modelo de trabajo relacionado con la tecnología y la ingeniería, y que de manera intencionada, y mirad cómo lo subraya también en el nombre original, ¿vale? La versión no traducida, que subraya la palabra intencionada. Deliberadamente se integran los conceptos y las prácticas, a eso lo vamos a llamar transdisciplinar. No solo los conceptos, sino también el cómo trabajamos sobre esos conceptos se integra. Sobre la educación en ciencias, que normalmente lo interpretamos como las ciencias naturales, o matemáticas, que es la M del STEM, con la ingeniería, que es la E, y en el 2006 decían, se puede también enriquecer, nosotros ya tenemos clarísimo en el 2020 que no es se puede enriquecer, sino es fundamental que esté integrado con otras materias como la lengua, las ciencias sociales y el arte. Básicamente lo que dice es que cuando se trata de quitar las fronteras, quiten las fronteras. ¿Por qué solo en las STEM? ¿Por qué no puedes quitar más? Pues quita fronteras. Entonces, esto sería la definición así más formal, más académica de la educación STEM o STEAM. Y yo quería hacer un poco que me acompañarais en este viaje a la palabra transdisciplinar, porque ha salido en el Mentimeter interdisciplinar, ha salido global, han salido algunas palabras que hablaban de esa integración, pero que en el fondo nos pasa un poco como con las STEM, que cada uno entiende lo que entiende. Entonces, dejadme que ponga el punto común, que sería qué entendemos nosotros por transdisciplinariedad y cada vez que lo usemos, pues vamos a querer decir eso. Entonces, aquí tenemos el concepto de yuxtaposición. Si miráis, lo esencial que diferencia unos dibujos de otros en estas fases es el número de ventanas y de puertas que suceden. Entonces, yuxtaposición, esto es como se refieren ahora mismo los periódicos a la educación STEM, que ellos dicen, faltan más profesionales en las carreras STEM, hacen falta más mujeres en las STEM, ¿no? Las STEM, y las STEM es simplemente un acrónimo de 4 cosas que están una puesta al lado de la otra, pero si lo pensamos en un colegio, estamos hablando de un colegio tradicional, de 9 a 10 hay matemáticas, de 10 a 11 hay física y de 11 a 12 hay, y cada profe está con sus alumnos en su aula y nadie saben ni tienen la necesidad de saber lo que pasa en las demás. Y uno puede trabajar las STEM con este enfoque. También puede hacer un enfoque multidisciplinar. Aquí llegan muchas veces los colegios que empiezan el trabajo en integración, llegan muchas veces a ese nivel en el que consiguen abrir esas ventanitas y dicen, por ejemplo, vamos a hacer un proyecto de los mosaicos de la Alhambra. Y entonces el profe de mates trabaja los patrones, las distintas formas geométricas de los mosaicos de la Alhambra. Y entonces, yo qué sé, el de ciencias habla del generalife y el otro, el de arte, habla de los patrones artísticos y todos hablan de la Alhambra y de los mosaicos de la Alhambra, pero cada uno sigue con sus contenidos y sus prácticas. Lo único que pasa es que ha abierto una ventanita y hay una cierta coordinación y al menos la temática es común, pero la integración es mínima, digamos que es lo justo. Si nos vamos a un nivel más arriba, ya estamos abriendo puertas. Ahora ya estamos diciendo que al menos lo que estemos haciendo en, yo qué sé, la actividad que lleven a cabo sobre los mosaicos en matemáticas, sea un punto de partida para lo que luego harán en arte, ¿vale? Al menos que haya una coherencia entre lo que unos van haciendo, una interdependencia, que haga falta, pues lo que dice la palabra interdisciplinar, ¿vale? Tiene que haber ahí más cohesión y más necesidad de unos de otros. ¿Y a dónde querríamos nosotros llegar? Hombre, aquí ya sería fantástico, ¿no? Si todo el mundo trabajara interdisciplinar, porque luego les decimos a los chavales, es que no conectan, es que lo que le han contado la regla de 3 aquí no la saben aplicar allí, dice ya, es que ellos vivían con estos muros. Y cuando le dices que los quiten, claro, les cuesta, pero si tú directamente se lo enseñas con poco muro, les será más fácil. Pero si nos vamos un nivel más, veis que le he puesto aquí una escalerita y nos hemos subido todos un peldaño más arriba. Y ahí ya están todos los profes con todos los niños trabajando en un proyecto, el que sea, de manera integrada. Y como decía la definición, voy a marearos un poco, pero voy a ir hacia atrás porque es importante resaltar que hablábamos de los conceptos y de las prácticas.
Entonces, no es solo que yo en ciencias naturales te cuente el método científico, es que lo estás aplicando para resolver un problema de matemáticas que está integrado con no sé qué, al que le vas a hacer que tenga una pinta muy bonita, porque está entendiendo también su conexión con el arte y vas a hacer una redacción relacionada con los contenidos que estás trabajando también en lengua. Y el profe de sociales también va a participar. Y en algún momento todo esto se ha imbricado tanto que si tú le preguntas al niño, oye, ¿en clase de qué estás? Mira al profe y dice, ah, pues si está este tiene que ser matemáticas y si está aquel tiene que ser lengua. Realmente el niño no tiene esa sensación compartimentada del conocimiento y él mismo pierde el sentido. Yo sé que estoy aprendiendo, pero no me pidas que ponga las paredes. Las paredes serán para otros momentos, otras ocasiones y otras maneras de trabajar. ¿Cómo vamos hasta aquí? Si os parece por el chat, para que no me quede yo aquí sola, hasta aquí vamos bien, porque si la educación STEAM o STEM, ¿vale? La educación STEAM está ya más... ¿Sí? Vale, van llegando thumbs up, vale. Pues entonces, si os parece, hacemos una segunda excursión al Mentimeter y vamos a la segunda parte del nombre del proyecto, que hemos dicho que era STEAM City. Pues vamos a dar el siguiente paso. Ya tenemos un punto de partida de qué entendemos por educación STEAM. Vamos a ver ahora qué entendemos por pensamiento computacional. Bueno, se nos queda aquí enorme la resolución de problemas en el centro y si lo miráis con cuidado hay mucho relacionado con informática, tecnología, codificación, programación, ¿vale? Y me falta, o sea, igual que voy a subrayar resolver problemas y resolución de problemas y voy a subrayar este algoritmo, me falta una componente fundamental. Y entonces voy a dejar en el centro la palabra abstracción, que es a donde finalmente quiero llegar, porque es una manera de pensar y como es pensar es abstracto. Y voy a dejar alrededor tres palabras. Algoritmo había salido, problemas había salido y datos no había salido. Vamos a pensar que realmente cuando yo creo un ordenador, yo creo un ordenador para que me resuelva un problema. ¿Vale? O sea, un ordenador para que sí, pues no, pues lo queremos para que nos resuelva problemas. Y entonces lo que queremos que los niños sean capaces es de darle sus problemas al ordenador para que el ordenador los resuelva. Entonces, sus problemas inicialmente serán chiquititos, sus problemas luego serán más grandes, pero la idea es, quiero que el ordenador me resuelva el problema. Entonces, he leído una de las contribuciones que decía pensar como un ordenador, ¿vale? Ser capaz, ahora ya no lo localizo, pero la idea era esa, pensar como un ordenador o ser capaz de pensar como un ordenador. Realmente lo que vamos buscando no es que la persona piense como un ordenador cuando decimos pensamiento computacional. Lo que vamos buscando es que la persona sea capaz de empatizar con ese ordenador, darle el problema y decir resuélvemelo tú. Y como todo problema, pues tiene unos datos. Entonces los datos no han salido, pero es una parte fundamental del trabajo con el pensamiento computacional o del desarrollo del pensamiento computacional, es trabajar con el qué datos tengo, cómo los recojo, cómo los represento dentro de la máquina. Seguro que alguna vez os ha pasado, a poco que hayáis trabajado con una hoja de cálculo, que cuando estabais a mitad del camino habéis dicho, ahí va, si lo tenía que haber puesto esto en horizontal, o no tenía que haber hecho una línea para cada... ¿Vale? Toda esa parte del cómo represento los datos es algo que los que no hemos nacido con un ordenador en las manos hemos aprendido, pero que ahora queremos enseñar a los 10, 12 años. Entonces tienen que aprender cómo recoger la información, cómo representarla. Necesitamos que sean capaces de analizar grandes cantidades de información. Ha salido efectivamente el Big Data, ¿vale? El Big Data es ahora mismo uno de los campos que más está creciendo en computación. ¿Y cómo vamos a coger esos datos y se los vamos a dar al ordenador para que nos resuelva nuestro problema? Pues vamos a necesitar, he puesto aquí 4 habilidades que son realmente muy importantes, que son el descomponer los problemas. En informática nadie trabaja con un problema, no, voy a resolver las nóminas de la Universidad de Valladolid. Mira, eso es un problema muy grande. Primero tienes que descomponerlo en problemas chiquititos y habrá que ver cada uno de esos problemitas cómo los resuelvo.
y varios serán parecidos. Entonces podrás hacer en un momento determinado una búsqueda de patrones de, mira, este se parece a aquel de allí. Y estos 4 o 5 problemitas pequeños se parecen entre sí, hago una modelización de mis datos en los que las personas tienen cuentas corrientes, ¿vale? Generalizo aquello que hice con otro problema que ya conocía y lo aplico en este, ¿sí? Estas 4 habilidades, como veis, yo aquí no estoy hablando del ordenador, yo no estoy hablando de nada que tenga que ver con un teclado y casi en la representación, recogida y análisis de datos tampoco. Entonces yo puedo trabajar lo que se llama informática desenchufada, yo puedo trabajar desenchufado el pensamiento computacional hasta este momento en el que sí que ya voy a meter la palabra implementación y voy a meter la palabra algoritmo. Entonces, en algún momento, claro que tengo que llegar a dárselo al ordenador. ¿Y cómo se lo doy? Pues en su idioma. ¿Y cuál es su idioma? Pues el de un programa. Entonces, tengo que resolver un problema que es uno que a mí me preocupaba, dárselo al ordenador para que él lo haga por mí y por lo tanto lo tengo que traducir, lo tengo que programar en un lenguaje que él entienda. El proceso de depuración de errores también está muy ligado al ordenador, pero veis que solo estoy hablando de estas esquinitas por ahora, la implementación, la depuración. También está relacionada ya directamente con el ordenador la parte de la simulación. Constantemente, no sé, hablamos en probabilidad, cuando damos en matemáticas el tema de probabilidad, supongamos que tiramos el dado, demonios, coge un ordenador, tira el dado, hace una simulación de 10.000 tiradas, algo que jamás podrías hacer en primaria y que sin embargo puedes hacer con un ordenador. Y luego tenemos el de la paralelización, que es, yo creo, casi una habilidad que vamos adquiriendo conforme nos obligan a trabajar en grupo, que ahora os contará Marian, que es efectivamente una de las cosas que también están metidas en esta idea de educación de STEAM City, porque la paralelización, en el fondo la habilidad de separar cuando algo se puede hacer en paralelo o no, es ver cuando hay dependencias. Entonces, cuando un grupo tiene que trabajar en algo, habrá momentos en los que pueden avanzar en paralelo y avanzar más rápido porque se separan las tareas, y veces en las que hay dependencias y necesitan coordinarse y seguir en secuencial. Entonces, en el momento en que le pedimos a un grupo, tenéis que decidir en qué momentos podéis trabajar en paralelo y en cuáles no, pues lo hemos desenchufado. Aquí no hay ordenador delante, estoy trabajando cómo se piensa en el paralelismo y no estoy trabajando con un ordenador. Entonces, yo no digo que el pensamiento computacional no tenga que ver con los ordenadores. Lo que digo es que solo una parte necesito estar enchufado y que hay mucho que lo puedo trabajar sin necesidad de estar enchufado. Yo le voy a ceder ahora la palabra a Marian, que va a ser que nos aterrice estas 2 ideas que os he contado así súper teóricas de, Dios mío, a Belén se le ha ido la cabeza, que yo soy un profe, y va a decir, a ver, tú, profe, vete al aula que yo te acompaño. Bueno, pues vamos a intentar avanzar, como decía Belén, y como os ha contado, nosotros empezamos a trabajar a partir de un proyecto que se llamaba STEM Format, como veis ahí, en el cual tratamos de consensuar entre todos los participantes, que había, como os ha dicho, profesores en distintas etapas educativas, qué entendíamos por educación STEM y cómo teníamos que trabajar. Después de llegar a acuerdos, vimos que realmente no estábamos trabajando en el aire, sino que nosotros estábamos utilizando 3 fundamentos teóricos, que son los que veis aquí en esta especie de templo que hemos construido, que serían las matemáticas realistas, la educación STEAM, que es lo que os ha estado explicando Belén en primer lugar, y el aprendizaje basado en proyectos. Ninguna de estas 3 ideas son novedades. El aprendizaje basado en proyectos es algo que ya se conoce de hace más de 100 años, pero sin embargo todavía parece que hay veces que hay que refrescar, ¿no? Y todavía nos cuesta ver el valor de esa metodología educativa. El aprendizaje basado en proyectos está detrás de la educación STEAM,
Jugamos otra vez de nuevo con las letras, ¿vale? Veis aquí que ya hablamos de STEAM, como os ha explicado Belén, y no voy a repetirlo. Y las matemáticas realistas quizá no suena tanto a todos, es un enfoque didáctico de la matemática en el que, bueno, como queda recogido en su nombre, lo que se trata es de darle una significancia a lo que se hace en la escuela, darle significado trabajando las matemáticas en conexión con la realidad del alumnado, tanto por las otras materias como con su día a día. Con lo cual veis que todo esto que está soportando nuestro modelo didáctico es de lo que ha estado hablando Belén, y los que no conocíais STEAM, pero sí conocíais el ABP, pues entendéis que está interconectado, que los elementos que los que definimos el aprendizaje basado en proyectos los podemos aplicar a STEAM. Lo que está explicando Belén de STEAM vemos que tiene sentido cuando hablamos de matemáticas realistas y viceversa. Pues bien, todo esto hemos tratado de representarlo de manera sencilla en un modelo que es este que podéis ver aquí. Y que, bueno, hemos denominado STEAM to Learn, que es el que está detrás de nuestro proyecto ahora mismo, el proyecto STEAM City. Se apoya en este modelo, podéis verlo en la web del proyecto con otro formato, pero esta es la misma idea. Bueno, veis aquí como 10 viñetas más o menos, y que vamos a empezar a desglosar un poquito. Cuando termine de hablar, sí que también me gustaría que me dijerais si esto que os estoy mostrando ahora mismo os resulta útil, os aclara, porque ese es nuestro objetivo. Entonces sí que me gustaría recibir información por vuestra parte. Bueno, hemos visto que hay como dos dimensiones, dos grandes ramas, aunque están entrelazadas. Yo, como vengo del mundo de la botánica, ya se lo contaba a Belén, podíamos generar una idea de anastomosamiento, que es cuando una rama se funde en otra, que lo habéis visto. Si alguien es aficionado a la jardinería y ha visto los injertos, o, bueno, pues en las plantas tropicales habéis visto cómo echan una rama que se funde con la otra. Pues esto nos pasaría con nuestro modelo, pero para poderlo entender bien, pues vemos aquí estas dos dimensiones. Por un lado, STEAM to Learn es integración, por otro lado, es un proceso. Es integración de materias, puesto que estamos hablando de STEAM, como os ha dicho Belén. Estamos hablando de ciencia, que sería la S, pero no solamente de ciencias naturales o experimentales, sino ciencias sociales también. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de ingeniería, y estas dos dimensiones, estas dos asignaturas o estas materias, cuando pensamos en primaria o en infantil, no aparecen de manera explícita en el currículum, pero sí están ahí y desde luego son importantes en el mundo en el que vivimos. Por último, hemos puesto la palabra arte, como ha mencionado Belén, porque vemos que es necesario de manera natural incluirlo, pero los puntos suspensivos también son importantes. O sea, también es importante pensar en que tanto en ciencia como en arte, como en tecnología, necesitamos comunicarnos. Entonces, el lenguaje, todas las formas de lenguaje, el oral, el escrito, el plástico, son importantes. Por otro lado, como también comentaba Belén cuando hacía la introducción, nuestro modelo es integración de conocimientos y competencias. Necesitamos no olvidarnos que estas materias están construidas no solamente con conceptos, sino también con capacidades de uso de esos conceptos. ¿Recordáis la definición que os hablaba de Wells y Sanders, en el que hablaba de esa puesta en práctica de los conocimientos? Las competencias también están en nuestro currículum en español ahora mismo, pero a veces también se olvida cuando se llega el momento de la programación. Entonces pensamos que
importante que estén incluidas desde el principio en el diseño de nuestras propuestas. Es integración de individuos, de las capacidades que todos tenemos. Unos son más hábiles comunicando, otros son más hábiles pensando matemáticamente, pero todas esas habilidades individuales puestas en servicio del propio aprendizaje y del aprendizaje del conjunto, del grupo. El siguiente cuadrito que tenemos aquí, cuerpo-mente. En inglés se habla de mind-on y hands-on, es decir, manos en acción, mente en acción. Si queremos aprender de verdad, tenemos que hacer esa conexión, la conexión entre lo que hago y lo que pienso, darle sentido. No puedo hacer por hacer, sino con un objetivo de aprendizaje y reflexionando sobre lo que estoy haciendo, reflexionando por qué lo hago, para qué, cómo y qué estrategias también metacognitivas estoy poniendo en juego. Una de las herramientas con las que hemos trabajado nos parece fundamentales en este sentido son las del pensamiento visible. Por otro lado, hemos dicho que es un proceso. Entendemos que desde el punto que hemos utilizado el aprendizaje basado en proyectos como punto de anclaje, como fundamento, como pilar en el que nos apoyamos, estamos hablando de un proceso en el que es importante lo que es en sí el proceso, el aprender. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues partiendo de algo que sea motivador para el alumnado, que sea un problema realista, quiere decir que tenga sentido para el adolescente, para el niño con el que estamos trabajando, no tanto porque esté en su realidad, sino porque tenga sentido aunque sea una fantasía. Si estamos pensando, por ejemplo, en niños pequeños, y hemos hablado del cuento de los 3 ositos y ricitos de oro, podemos pensar en cómo es esa casa de los 3 osos, en construir las sillas de los 3 osos, qué requiere la silla del oso grande. Ese es un problema que está en la fantasía, pero puede ser realista para los niños. ¿Y cómo podemos hacer todo esto? Pues evidentemente quien lo hace es el profesor, sois vosotros, somos nosotros los docentes, el profesor individual o el grupo de docentes, como decía antes Belén, que nos hemos subido a esa terraza de la transdisciplinaridad. Somos los que tenemos que guiar a esas metas claras mediante una estimulación del proceso de pensamiento, preguntando más que respondiendo, generando preguntas y acompañando en ese proceso, poniendo el punto de mira en el proceso. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante evaluación formativa. Entonces, ese proceso de orquestación lo tenemos que hacer los docentes. En síntesis, todas estas pequeñas viñetas que hemos ido haciendo sería cómo entendemos nosotros la educación STEAM y STEAM para aprender de manera integrada, para aprender en proceso. Pues hasta donde nosotros hemos pensado, esto, como decía Belén antes, quizá todavía se os queda un poquito lejano. Entonces, lo que creemos es que si nosotros o vosotros ahora queréis diseñar una actividad, si queréis diseñar un proyecto STEAM o encontráis algo publicado por ahí, ¿cómo vemos si nos gusta, si nos convence? Entonces, partimos de esas dudas que surgieron en nuestro propio grupo y nos dimos cuenta de que era necesario tener un instrumento para medir esto, para poder valorar hasta qué punto nos convence esa propuesta o la que estamos generando. Y hemos elaborado un instrumento de evaluación, o una rúbrica, si queréis llamarlo, que ahora os va a pasar a explicar Juanjo. Así que... esta rúbrica, esta herramienta, que se divide en 2 páginas. Aquí en la primera tenemos la alineación con el modelo didáctico
Y en la segunda tenemos las dimensiones del pensamiento computacional, el contexto y otras observaciones. Entonces, esta herramienta tiene la función de evaluar el alineamiento de un proyecto concreto con el modelo didáctico y teórico que han expuesto antes Marian y Belén, dando información concreta y detallada de tanto los puntos fuertes como los puntos débiles de ese proyecto. Entonces, mediante la división en apartados concretos, que son estos cuadros de aquí, que lo vamos a ver más adelante, y junto con el sistema de valoración en forma de semáforo, que también explico después, podemos tener una idea general sobre cada uno de los apartados. Por ejemplo, puede que el apartado de proceso educativo tenga muchos puntos en verde. Eso significa que va bien, que es sólido. Mientras que, por ejemplo, la orquestación del proceso puede llegar a tener muchos puntos en rojo. Ha de ser mejorado, tenemos que cambiarlo, hay que reflexionar más sobre él. Es evidente que no siempre vamos a hacer un modelo perfecto que tenga todos en verde. Es normal que haya algunos puntos naranjas, algunos puntos rojos, pero si no son demasiados y no están concentrados en una parte concreta, pues no habría problema, no pasaría nada. Ahora bien, podemos dividir los usos de esta herramienta en dos. Por una parte, nos sirve para desarrollar un proyecto, tanto a los equipos universitarios que están desarrollándolo, como por ejemplo este de la UBA, como a aquellos profesores que quieran ser partícipes de este tipo de actividad. Durante la fase de creación y desarrollo del proyecto, podemos utilizar la rúbrica constantemente para analizar lo que llevamos hecho y sobre qué puntos están bien y qué puntos no, entonces cuáles podemos mejorar. Además de esto, también nos sirve para evaluar los proyectos de los países colaboradores, que como dijo antes Belén, cada uno hace su proyecto, entonces se lo mandan los unos a los otros y nosotros los evaluamos diciéndoles pues, que va bien y que va mal. Ahora bien, ¿cómo se usa? Pues es muy sencillo. Como podéis ver, después de cada ítem, de cada pregunta, hay un semáforo con 3 colores. Para cada uno de los ítems elegiremos el color rojo si ese aspecto está ausente en el proyecto. El naranja sí aparece, pero no demasiado, y el verde cuando ese aspecto se desarrolla correctamente. Es evidente que en las fases de desarrollo habrá que hacer inferencias y en estos proyectos más, porque ya que no lo estamos llevando a cabo, porque este año con el COVID, como ha dicho Belén, no se puede, pero apoyados tanto en el modelo teórico como en la literatura, más o menos podremos hacernos una idea. Vamos a pasar ahora al detalle, viendo cada uno de los cuadraditos y qué contiene. Empezamos por la integración de las disciplinas, arriba a la izquierda. Aquí encontramos las materias STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y debajo, la integración de las materias dentro de la actividad, pudiendo notarse que pueden no integrarse, integrarse interdisciplinariamente o transdisciplinariamente, según lo que explicó antes Belén. Justo debajo tenemos el proceso educativo que se va a centrar fundamentalmente en la metodología y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, poniendo mucha atención, por tanto, en el proceso y en la adquisición de los conocimientos. Si viajamos a la derecha, arriba del todo tenemos la integración de los alumnos. En la integración de los alumnos se aprecian los aspectos relacionados con la colaboración entre el alumnado, la pertinencia de los grupos que hagamos, del número de personas y demás, y el aprendizaje entre iguales. Debajo hay un pequeño apartado que explicó muy bien Marian antes, que es la integración de cuerpo y de mente. En él se pregunta por el balance entre lo que hacen, el hands-on, y lo que piensan, el brains-on. Finalmente, en esta página tenemos la orquestación del proceso, que se lleva fundamentalmente a cabo por parte del profesor. Dado que esta orquestación la hace el docente, las preguntas están relacionadas con su actividad. Si pasamos a la página 2, tenemos arriba a la izquierda las dimensiones del pensamiento computacional que contó antes Belén y que simplemente tenemos que decir cuáles están y cuáles no. A la derecha tenemos los niveles de conocimiento y transferencia del pensamiento computacional, es decir, cómo esos niveles van a transferirse a otros conocimientos del entorno de la vida real del alumno. Finalmente, justo debajo tenemos la adaptación a otros contextos y a otros países, que se centra básicamente en si nuestro proyecto se puede adaptar a otros países, tanto a su currículum como a los recursos TIC
que tengan en ese país. Además de eso, hay 2 cuadros en blanco para hacer observaciones de todo tipo para mejorar el proyecto. Entonces, con los modelos teóricos que han expuesto Belén y Marian y con esta rúbrica, el equipo español ha realizado 2 proyectos. Carmen nos va a presentar el proyecto de Helping People y Marian nos va a presentar el de Architectus. Así. Bueno, pues vemos un pequeño gran ejemplo, diría yo, como resumen de todo lo que han explicado tanto Juanjo como Marian como Belén. Este proyecto nace de una serie de contextos que se ponen sobre la mesa el año pasado en Finlandia para poder ver qué qué contextos para poder hacer proyectos. El Helping People, al principio se pensó un poco en el charity, ¿no? en la ayuda, en la caridad que podíamos tener al resto en cualquier sector. Pero había que ir un poquito más allá, había que indagar. El Helping People era más sobre cómo podíamos ayudar a lo que era ayudar, pero en otro sentido, no solamente, no monetariamente, ¿de acuerdo? Entonces surgió este proyecto del Walking Frame, que sería el andador en inglés, y bueno, pues hicimos ese juego de palabras y lo cambiamos a Walking Friend, ¿de acuerdo? Para poder diseñar todo este proyecto, bueno, tenemos aquí un pequeño resumen, que os lo voy a pasar la diapositiva, ¿vale? Aquí la tenemos, ¿se ve, verdad? Bueno, pues lo hemos dividido en 4 columnas, donde tenemos el título de la actividad que se presenta, el área y la disciplina donde se va a desarrollar y luego las sesiones orientativas en las que se procede la actividad. Bueno, lo primero de todo, como en cualquier proyecto, hay que introducir el reto, ¿de acuerdo? Aquí la actividad que se plantea es la introducción al problema que tiene, bueno, al problema que tiene toda Europa con el tema del envejecimiento. Todo eso es un tema muy amplio en el cual, una vez con toda esa tormenta de ideas, nos tenemos que centrar en algún tema concreto y, como bien habíamos explicado al principio de todo este tipo de proyectos STEM, es que que sea realista, ¿de acuerdo? Es decir, que se pueda llevar a cabo en el aula y que luego tenga una finalidad. Al principio, bueno, pues lo que nos viene, que decir, esa tormenta de ideas para poder cómo ver si el andador sirve para algo más que pueda ser el andar. Está claro que tanto la geografía como la historia como la tecnología están implicadas en estas actividades. También este es un proyecto que se hace en la etapa de secundaria, en el que tiene que haber un punto de motivación, que es la siguiente actividad. Sobre todo porque es un tema que al principio pues, puede chocar un poco con los chicos, ya que no es un tema muy recurrente, no es un tema de hoy en día, y con tanta información que ellos tienen, pues hay que tener esa actividad motivadora. Esa actividad motivadora, pues bueno, puede ser desde una película a un libro o una serie de televisión, y luego también tener un proceso después de ver una película, de hacer una actividad motivadora, pues que haya un periodo de reflexión, ¿de acuerdo? Es decir, ¿para qué podemos utilizar nosotros la tecnología? Si la podemos incluir, no la podemos incluir o qué puede pasar. Y luego pues arrancaríamos con toda la documentación y todo aquello que vamos a hacer en un proyecto, algo tan importante que es como el registrarlo. El registro se va a hacer en un portfolio, que nos da lo mismo que sea digital o en papel, pero sí que es importante que ese registro exista, porque también tiene ese periodo de reflexión en el que el alumno hace un pequeño resumen, ¿no?, de lo que ha hecho y va todo secuenciado. En las áreas y las disciplinas de esta actividad, pues puede estar desde la tecnología, en el punto en el que reflexiono, ¿no?, si la tecnología la puedo aportar o no a un andador, y luego, bueno, la parte del portfolio que se pueda aprovechar en la asignatura y hacerla en el primero o en el segundo idioma.
Es decir, pues si tenemos lengua española, bueno, pues hacer la primera lengua que puede ser inglés y un segundo idioma que puede ser francés, alemán, portugués, italiano, es decir, lo que tengamos, ¿vale? Poco a poco, si vais viendo, vamos entrando un poco de lleno y concretando más la actividad. Pasamos a la parte de geografía e historia, en la cual, bueno, pues los datos que tenemos sobre el envejecimiento de Europa, pues se puede ver a través de una pirámide de población. Esas pirámides de población, y utilizando también hojas de cálculo en matemáticas, pues podemos analizar todos los periodos que han habido pues, entre las guerras, por ejemplo, y toda la variación de población que ha habido entre unas y otras, y de esa manera pues, poder hacer ese contexto. Eso es la parte un poco del contexto de lo que está centrada la actividad. Como la actividad está centrada dentro de lo que es el envejecimiento y el sector de la población al que está indicado, pues no nos queda otra, sino que tenemos que ver un poco la parte de biología, sobre todo pues hablando del ciclo de la vida, es decir, cómo una célula nace, crece, se reproduce y muere, ese sistema inmune del aparato locomotor, y todo eso lo tenemos que vincular pues, a hábitos saludables y prevención de enfermedades para que siempre los chicos vean que todo esto tiene conexiones entre lo que el contenido que están viendo y la conexión que puedan hacer con el contexto en el que estamos. Luego pasamos a una actividad en la que, bueno, la hemos denominado envejecer. Esa investigación en la que, básica, en la que, bueno, pues si yo quiero hacer un andador y quiero pues innovar que no sirva solamente para andar, ¿qué necesidades puede tener un anciano? No las puedo tener mucha idea, pero desde luego que para nosotros poder saber lo que necesita, pues tenemos que hacer un análisis, no solamente con lo primero que se nos viene a la cabeza. Por lo tanto, hay que hacer una labor de investigación y luego dentro de esa labor de investigación ver si aquello en esas necesidades veo si se pueden conectar de alguna manera a lo que es el andador, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso evidentemente forma parte de la clase de biología, no más de una sesión, ¿de acuerdo? Luego hablaremos un poco de los tiempos también que son importantes. Bueno, pues para conectar realmente con la realidad más próxima que tenemos, pues bueno, lo que se nos ha ocurrido también es el que si el alumnado puede hacer una visita a una residencia de ancianos, llevando un cuestionario en mano, pues puede tener de primera mano toda la información que pueda necesitar. Es decir, es prácticamente, ¿no?, cuando se está haciendo alguna aplicación, ¿no?, para los que estáis en el mundo de la informática, pues el cliente, ¿no?, ¿qué necesita? Pues necesito que me haga esto, esto y esto. Bueno, pues lo mismo, es decir, es una visita que se hace al centro de 1 o 2 jornadas en las cuales el alumno es muy importante que vayan con un trabajo previo de tener un cuestionario para saber aquello que es significativo y que pueda valer la pena. Dentro de toda esa tormenta de ideas, pues habrá muchas, ¿no?, que se van quedando atrás. Luego, importantísimo, el análisis de datos. Ese análisis de datos, para toda esa información que se recoge, tenemos que, bueno, pues limpiarlo, por así decirlo, y analizar todo eso y recogerle unos gráficos estadísticos para poder elaborar ese informe que nos va a dar todo lo que necesitamos para poder saber que tenemos todo en un sitio, que lo tenemos todo ordenado, lo tenemos todo con datos y poder empezar a la siguiente fase de empezar ya a dar pie a lo que es el diseño del prototipo. Es decir, es una recogida de datos fundamental para pasar al siguiente paso de empezar a diseñar, a prototipar. En esa concreción tenemos, bueno, pues toda esa documentación se puede exportar, se puede hacer una especie de infografía. En esa infografía se selecciona aquello más importante y sobre todo el tema de la infografía es bastante más gráfico de ver y más agradable para poder ellos visualizar de una manera bastante gráfica aquello que se ha elaborado. Y luego
Hay una parte importante también, que es una pequeña exposición que se le hace a los compañeros y a los profesores, y en los que es un momento, todos los momentos son importantes, pero aquí llega el momento de la asignación del mentor. Ese mentor tiene una decisión importante, porque es el que va a estar como si fuera un coach, ¿de acuerdo? Está al lado, va a dirigirlo, ¿de acuerdo? Para que no terminen yéndose por el camino, por las ramas, sino siempre, si se van por el camino, pues llevándolos otra vez al mismo sitio para no perder la perspectiva. Dentro luego, la siguiente actividad que también es muy interesante es todos aquellos aspectos en los que el alumno puede necesitar para poder implementar todo lo que quiere implementar en ese andador, pues ver aquello que pueda necesitar de otras áreas o de otras asignaturas, de otras disciplinas y que necesiten. Entonces, para ello sí que nos parecía muy interesante el poner una tabla titulada Learning Needs, es decir, aquello que yo necesito aprender para poder aplicarlo al andador. Por ejemplo, pues necesito hacer una aplicación, necesito utilizar el Arduino. Pues bueno, ¿y cómo funciona eso? Bueno, pues mira, el profesor de tecnología dice, aquí estoy yo y te puedo ayudar. ¿Cómo puedo enganchar a lo mejor esto de otra manera? Es decir, cada profesor, la idea es que cada profesor vaya pasando, vaya viendo ese tablero y vea dónde está en su currículum, dónde está en aquello que puede ayudar, para que pueda aportar, no aportar ideas, sino el ayudar, el acompañar a los alumnos para el diseño del prototipo. Entramos ya de lleno en el desarrollo y la implementación del diseño del prototipo, en el que, como habíamos dicho anteriormente, el diario del aprendizaje aquí es fundamental, ya que todos aquellos pasos que se empiecen a hacer al empezar a prototipar el diseño, pues es importante que vaya recogido en ese diario de aprendizaje. Ese diario de aprendizaje es importante que al final de cada sesión haya un momento de reflexión de 5 minutos máximo, en los cuales el alumnado, el grupo, lo hace con el mentor para saber que, bueno, aquellos avances que se han hecho, aquellos problemas con los que se han encontrado y cómo se han resuelto, o aquellos que quedan por resolver, y así el mentor puede ver si están en el camino o no. Y luego, finalmente, pues una vez ya tenemos todo recogido, hemos hecho todas las sesiones, fijaros que son 8 sesiones ya de prototipado en el que conseguimos hacer el prototipo que hemos diseñado, pues llega la presentación del prototipo. Esa presentación del prototipo, pues aquí se puede hacer de diversas maneras. Se puede hacer directamente volviendo otra vez a esa residencia de ancianos y presentando el prototipo, que nos parece muy gratificante, ya no solamente para los que han sido visitados en la tercera edad en la residencia de ancianos, sino también para el propio alumnado. Sino también se puede hacer pues, una reunión de exponerlo a los padres, lo que han hecho los chicos. Aquí hay una parte que es muy, muy importante y es que no podemos centrarnos solamente en el producto final, ¿vale? Eso es algo muy importante de los proyectos STEAM. Es decir, el producto final es importante, pero todo y cada uno de los pasos y el proceso que se ha seguido es fundamental, es decir, toda la línea de aprendizaje que ha tenido. Las sesiones son orientativas, pero sí que es muy importante que vayan marcadas, sobre todo porque todos los que trabajamos, sobre todo en estas edades de los adolescentes, pues tienden muchas veces a irse por las ramas, cada día puede salir una idea nueva y sí que es bueno llevarlo siempre al camino y decir, vale, pues por aquí vamos. Entonces las jornadas y las sesiones sí que son deben de ser bastante planificadas y bastante bien diseñadas y aprovechadas para que el alumno vea que tiene que centrar, o sea, que tiene que aterrizar en cada momento para poder ir hacia adelante y sacar ese prototipo finalmente. Y por mi parte, creo que ya nada más. Parece muy largo, pero es un diseño, son diseños muy bonitos, sobre todo, bueno, para llegar a este punto ha habido detrás un trabajo espectacular de lluvia de ideas, de cómo plantearlo, bueno, muy, muy gratificante en todos los aspectos.
Bueno, pues como os ha avanzado antes Juanjo, la idea es que tuvierais una visión amplia de las actividades en las que estamos pensando. Bueno, a veces nos sale la palabra actividad, a veces nos sale la palabra proyecto, que ha sido una pregunta que ha surgido en el chat. Bueno, pensamos en proyectos, aunque sean un poquito más largos o un poquito más cortos, aunque a veces lo llamemos actividades, y esas actividades tendrían varias tareas, ¿no? Sería una secuenciación de tareas, un poquito... O sea, no pensamos, cuando decimos actividad STEAM o hablamos de esta actividad, Arquitectus, estamos hablando de algo que se prolonga en el tiempo, porque implica ese proceso. Bueno, os voy a pasar a presentar esta actividad, este proyecto, que tiene este nombre tan curioso y está pensado para niños de los 3 primeros cursos de educación primaria, justamente de los que está este dibujo tan bonito, que es un segundo premio, un concurso de arquitectura, que nos va al pelo. Bueno, el nombre Arquitectus son las palabras griegas y latinas para referirnos a un arquitecto, y hemos querido recuperar el origen etimológico de la palabra, que nos habla del mejor, el excelente, el que más sabe de construcción, porque ese es el objetivo, llevar a los niños a esa sensación de aprendizaje y de mejora en el proceso. Bueno, paso con este esquema tan sencillito, presentaros las distintas partes en las que está organizada la propuesta, que son como 13 partes en un conjunto. Al final podría llevarnos en torno a 25 sesiones, pero que si cuando hablamos de sesiones hablamos de lo que es una sesión en primaria, en torno a unos 50 minutos, con lo cual estamos hablando de una semana o 2, depende del tiempo que le dediquemos al proyecto. Hay una introducción en la que presentamos el reto, ese problema o tema que tenga sentido para el niño al que nos referíamos antes, y en este proyecto lo que hemos pensado es en el diseño de algo que sea útil para nuestra comunidad. Hemos propuesto como 2 puntos de partida, que pueden ser un complejo deportivo o una escuela de música. Entonces analizamos el entorno, hacemos actividades individuales, eso que hemos llamado ahí tormenta artística, y actividades grupales, en las cuales nos vamos a generar primero la toma de decisiones de qué es lo que hemos considerado más importante para nuestra comunidad, si una escuela de deportes o una escuela de música, por qué necesidades tiene nuestra comunidad, y después nos ponemos a trabajar en ello. Bueno, veis ahí en la introducción, pues vamos a trabajar desde las disciplinas de arte, podría ser educación física o no. O sea, la idea es trabajar alguna actividad en la cual estemos generando ese aprendizaje en grupo, que a lo mejor a los niños pequeños de 6 años todavía les cuesta el trabajo cooperativo. Después empezamos a analizar. La siguiente fase lleva el análisis de los edificios, qué es lo que tienen los edificios, cómo son los edificios de nuestro alrededor, y hacer también un estudio a lo largo, hemos puesto ahí en ese esquema, es decir, los humanos necesitamos refugiarnos, cómo lo hemos hecho a lo largo de la historia, qué ventajas, qué inconvenientes, según nuestras necesidades. No es lo mismo cuando somos nómadas que cuando estamos establecidos, no es lo mismo si nuestro modo de vida es el agrícola o es otro. Entonces, hacemos un acercamiento a lo que es el mundo arquitectónico desde las ciencias sociales y también desde las ciencias naturales. Hacemos ese estudio también de la relación entre las edificaciones y los climas, o las orientaciones de las viviendas en distintas regiones del país o del planeta incluso.
la esencia, como dice ahí, ¿cuál es? Ese reto de generar nuestro edificio tiene que partir de poder analizar, ¿no? Descomponer esas partes del edificio. Veis que aquí ya estamos introduciendo también algunos de esos elementos o dimensiones del pensamiento crítico que os decía Belén antes, que cómo dibujamos, cómo hacemos esquemático lo que es un edificio y vamos trabajando tanto de manera con una... podemos trabajar, como tenéis ahí, con una aplicación informática o no. Diseño de la construcción. O sea, ¿cuáles son los requisitos que debe tener un edificio? ¿Qué necesidades tiene una escuela de música? Pues tiene que tener aislamiento acústico para que unos no se molesten a otros, o tiene que tener un espacio para poder hacer una audición, una sala donde pueda venir el público. Entonces, vamos a ir analizando esos requisitos funcionales de qué es lo que tiene que permitirnos ese espacio, y también las necesidades individuales, que respondan, ¿no?, a nuestro tamaño como individuos, ¿no? Tienen que ser de unas dimensiones específicas. ¿Con qué materiales lo vamos a poder hacer? Si tiene que ser tener un aislamiento acústico, pues tendremos que usar unos materiales y no otros. Si tiene que tener un aislamiento térmico, tendremos que usar unos materiales y no otros. Luego vendrían también los requisitos estéticos. ¿Por qué hacer un espacio bonito? ¿Por qué es importante las formas en un espacio, en un edificio? Tiene una importancia funcional, tiene una importancia técnica, tiene también una importancia estética. Entonces, como veis, aquí estamos trabajando desde distintas disciplinas, o podemos trabajar distintas disciplinas de manera transdisciplinar, como decía antes Belén, ¿no? Todo este análisis de las necesidades constructivas la podemos enfocar desde ciencias naturales, sociales, desde matemáticas o desde arte. Un siguiente paso más manipulativo, más de exploración de los materiales, de esas propiedades de los materiales, nos puede llevar incluso a generar nuestro propio adobe. Hemos pensado aquí en una actividad manipulativa como puede ser ver cómo el barro es un material muy sencillo y que se ha utilizado a lo largo de la historia en todas las regiones del planeta, y que hemos ido elaborando no solamente con tierra prensada y secada al sol, sino que hemos ido viendo cómo mezclándolo con paja o con otros elementos le dábamos más consistencia, más resistencia. Esa parte de exploración también es fundamental. Aquí hemos puesto las ciencias naturales, pero como os dais cuenta, pues estamos introduciendo también podemos introducir desde otras áreas o disciplinas. La reflexión del arte y de la arquitectura como propia expresión artística y tecnológica o técnica a la vez, pues también es fundamental. Y todo esto para ir elaborando nuestro prototipo. Hemos dibujado, hemos planificado cómo haríamos nuestra escuela de arte o nuestro centro deportivo, y vamos a ir pensando entonces qué elementos va a tener, cómo lo vamos a prototipar. Y después tenemos que dedicar unas cuantas sesiones también a hacerlo, utilizando materiales sencillos, económicos, pues material reutilizado, el generar en los distintos grupos de trabajo estas construcciones, y por último presentar nuestros resultados. A lo largo de todo este proceso, no lo he ido diciendo, pero como auténticos arquitectos tenemos un proyecto que vamos escribiendo desde el principio. Cada grupo de trabajo vamos a ir trabajando con roles, y va a haber una persona que va a hacer de secretario y que va a ir tomando nota de lo que vamos pensando que tiene que ser nuestro proyecto. Va a ir tomando nota de los cambios que hacemos en ese proyecto.
y bueno, pues a ese portfolio, lo llamamos memoria del proyecto, y es una parte, como hemos dicho antes, muy importante también para trabajar la comunicación escrita, el desarrollo del lenguaje escrito. Y por último, veis que si tenemos una presentación de los resultados y del proceso, se puede hacer desde esa parte de lengua oral, pero también podemos grabar un pequeño vídeo para enseñárselo a los padres o para enseñárselo a nuestros compañeros de cursos superiores. Podemos introducir también aquí el arte, no solamente la parte plástica, sino podemos asociar nuestra producción a musicales, incluso, como os decía antes, corporales, ¿no? Podemos hacer una representación más o menos teatralizada de cómo ha sido nuestro proceso. Aquí ya dejamos libertad dentro de lo que son también los dones esos que tenemos cada uno como docente y los que vemos en nuestro alumnado. Bueno, pues esta ha sido así de modo muy rápido la presentación de esta actividad que hemos diseñado en equipo, como decía antes Carmen, con ilusión y ganas, y que son las dos que nos ha tocado diseñar como socio español. Tenemos otras que tenemos que también evaluar o pilotar, diseñadas por otros socios. Y bueno, para todos aquellos que queráis uniros a este reto y tengáis ganas de probar, pues podéis empezar aquí con nosotros, pues nosotros encantados, que también es parte de la idea de esta sesión. El incluiros en nuestra familia y haceros partícipes de este equipo, que es un equipo abierto, como no podía ser de otra manera. Bueno, muchas gracias por vuestra atención.